el Coliseo, o como lo llamaron sus constructores, el Anfiteatro Flavio. Una maravilla de la ingeniería, un coloso de piedra y hierro que ha sido testigo del poder desmedido, la crueldad más atroz y, sorprendentemente, de una fe inquebrantable que se negó a rendirse. Este no es solo un viaje a las ruinas de un imperio, sino al epicentro de una batalla espiritual que cambió el mundo para siempre. Corría el año 72 después de Cristo. El emperador Vespasiano, fundador de la poderosa dinastía Flavia, decidió dejar una huella imborrable en la historia. Ordenó la construcción de un anfiteatro que eclipsara cualquier cosa vista hasta entonces. Un símbolo indiscutible del poderío de Roma. Una estructura colosal capaz de albergar a más de 50.000 espectadores sedientos de espectáculo. Su ubicación no fue casual. Se erigió sobre el antiguo lago artificial de la extravagante Domus Aurea, el palacio del odiado emperador Nerón. El mensaje era claro y contundente. Donde antes hubo placer privado y exceso, ahora habrá espectáculo público y control imperial. Era una demostración de que el poder volvía al pueblo, o al menos esa era la propaganda. Cuando Tito, el hijo y sucesor de Vespasiano, inauguró finalmente el Coliseo en el año 80, Roma se sumergió en una fiesta de 100 días de juegos ininterrumpidos. Los cronistas de la época, como Marcial o Suetonio, describen escenas que hoy nos parecen sacadas de una pesadilla. Hablan de más de 9.000 animales salvajes, traídos de todos los rincones del imperio, sacrificados en la arena. Relatan combates de gladiadores a muerte, cacerías exóticas y, lo más asombroso, recreaciones de batallas navales, las famosas naumaquias, para las que la arena podía ser inundada por completo en cuestión de horas. Los arqueólogos modernos, al excavar bajo la arena que pisamos hoy, han desvelado los secretos de esta maquinaria de entretenimiento. Han descubierto un complejo sistema de elevadores de madera, poleas, pasadizos secretos y trampillas. Era una coreografía macabra dirigida desde el subsuelo, el hipogeo. En este laberinto subterráneo, miles de esclavos trabajaban en la oscuridad, moviendo las piezas de un espectáculo que mezclaba la ingeniería más avanzada de su tiempo con la brutalidad más primitiva. En ese dédalo de jaulas, cámaras y túneles, rugían las fieras, y temblaban los hombres que estaban a punto de enfrentarse a ellas. El subsuelo era el motor invisible del horror que se vivía arriba, a la luz del sol. La sociedad romana vivía bajo el lema Panem et Circenses, pan y circo. Mientras el pueblo estuviera alimentado y entretenido, los emperadores podían gobernar sin oposición. En esta lógica, la vida humana tenía un valor relativo, a menudo inferior al del entretenimiento de las masas. Los gladiadores, en su mayoría esclavos o prisioneros de guerra, luchaban hasta la muerte mientras el pueblo aclamaba y el emperador, con un simple gesto de su pulgar, decidía sobre la vida y la muerte. Era el espectáculo del poder absoluto, donde la multitud participaba de la sentencia. Pero en medio de ese estruendo de espadas, gritos y rugidos, una voz nueva y radicalmente distinta comenzaba a resonar en los rincones del imperio. Era la voz del Evangelio, el mensaje de un carpintero de Nazaret llamado Jesús. Sus seguidores se multiplicaban exponencialmente, desde las villas de los patricios hasta los barrios más humildes de Roma. Su fe en un único Dios y en un rey cuyo reino no era de este mundo chocaba frontalmente con el culto imperial. Cuando los cristianos se negaban a quemar incienso ante la estatua del César, un acto que consideraban idolatría, eran tachados de ateos, subversivos y traidores, enemigos del Estado. Y para muchos de ellos, el castigo era ser llevados aquí, al Coliseo. No como espectadores para disfrutar del macabro espectáculo, sino como parte de él, como sacrificio humano. Los registros de los primeros escritores cristianos, como Tertuliano, Eusebio de Cesarea o Lactancio, nos han legado testimonios estremecedores. Narran cómo los hombres, mujeres y niños cristianos, enfrentados a la muerte más cruel,
Antes de ser devorados por leones hambrientos o ejecutados a espada por gladiadores, no maldecían ni blasfemaban. Al contrario, oraban y cantaban himnos. En un acto de fe incomprensible para sus verdugos, perdonaban a quienes los iban a matar. Su paz y su certeza en una vida más allá de la muerte desconcertaban al público y a las autoridades. Su martirio no era una derrota, sino un testimonio. Hoy, entre las imponentes piedras de este anfiteatro, los arqueólogos han encontrado pruebas silenciosas de esa fe. Pequeños símbolos grabados por manos anónimas en los muros. Una cruz tosca, el contorno de un pez, el famoso Ichthys, un ancla simbolizando la esperanza. Son marcas de fe dejadas en medio del horror, susurros de eternidad en un lugar consagrado a la muerte. En excavaciones más recientes en los niveles inferiores y en los sistemas de drenaje, se han revelado hallazgos escalofriantes, restos de huesos humanos mezclados con los de grandes felinos y osos. Análisis químicos de la arena han encontrado altas concentraciones de hierro y pigmentos que indican que estaba, literalmente, teñida con la sangre derramada. No solo la sangre de gladiadores y criminales, sino también la de aquellos mártires cuya única ofensa fue su fe. Con un tono solemne, podemos afirmar que aquí, precisamente aquí, donde Roma quiso demostrar su dominio absoluto sobre la vida y la muerte, la fe cristiana mostró su propia gloria, porque la sangre derramada por los mártires no apagó la llama de la fe, sino que, paradójicamente, la encendió con más fuerza por todo el imperio. Como sentenció Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Cada ejecución pública se convertía en un sermón silencioso que atraía a más conversos, fascinados por una fe que podía vencer el miedo a la muerte. Con la lenta e inevitable caída del Imperio Romano de Occidente, el Coliseo perdió su función y fue abandonado. Sufrió los estragos de varios terremotos que derribaron parte de su estructura, y durante la Edad Media y el Renacimiento, sus ruinas se convirtieron en una cantera a cielo abierto. Sus bloques de travertino, sus mármoles y sus metales fueron saqueados para construir palacios, iglesias y puentes por toda Roma. Parecía que su memoria, junto con la del imperio, se desvanecería en el tiempo. Pero el mensaje espiritual grabado en sus piedras no se perdió. En el siglo XVIII, la percepción del Coliseo cambió radicalmente. El lugar de la crueldad se transformó en un santuario de la memoria. Mientras tanto, los arqueólogos continúan desvelando sus secretos. Han descubierto inscripciones conmemorativas dedicadas a los emperadores que lo financiaron y restauraron. Han encontrado restos de los muros de mármol que recubrían los pasillos, algunos incluso decorados con frescos. Siguen maravillándose ante el sofisticado sistema hidráulico que permitía inundar y drenar la arena en tiempo récord. Pero, sobre todo, han descubierto algo mucho más profundo, una historia espiritual grabada en la piedra, una narrativa que trasciende la simple crónica de espectáculos sangrientos. Hoy, el Coliseo ya no es una arena de muerte. Se ha transformado en un monumento a la vida eterna. Sus ruinas nos hablan, pero ya no nos cuentan la historia de un imperio que, a pesar de su poder, finalmente cayó y se convirtió en polvo. Nos cuentan la historia de una fe que, a pesar de ser perseguida brutalmente, prevaleció y se extendió por todo el mundo. Porque los nombres de los emperadores que se sentaron en el palco imperial han sido, en su mayoría, olvidados por el gran público. Pero el nombre de Cristo, el nombre por el cual miles murieron en esta misma arena, sigue siendo proclamado y venerado en cada rincón del planeta. Donde antes reinaba el miedo, hoy encontramos un mensaje de esperanza. Donde antes la sangre clamaba venganza, hoy se habla de redención. Y donde el mundo y el poder imperial vieron una derrota humillante, la fe vio una victoria eterna. El Coliseo es el testimonio silencioso de que los imperios caen, las piedras se erosionan, pero la verdad y la fe pueden perdurar para siempre, como está escrito en el Evangelio de Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la historia y la fe. Si este documental te ha inspirado,
No olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más historias que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo vídeo.